Lo mismo. Tengo una carga, un relé. Otro relé. Otro relé. Los tres efectos, como yo le llamo los efectos. Tengo tres. Pero resulta que este efecto, esta es la patita A. Ya vemos que este relé tiene una patita A y tiene una patita B. Este también tiene una patita A y una patita B, el relé. Este otro relé tiene una patita A y una patita B, una entrada A y una entrada B. Y tú puedes verlo en los relés, te dice 95, 96, 30, 15, tú ves los relés y tienen un numerito. Sí. La bobina normalmente tiene un número. Y depende de la norma del fabricante. Pero para no entrar en norma, patita A, patita B, patita A, patita. Si tú te das cuenta, yo coloco la batería o la fuente de energía o el origen, lo coloco aquí. Aquí tengo positivo, aquí tengo negativo de la batería, lo conecto aquí. Si tú te das cuenta, en esta batería, en esta fuente de energía, el lado negativo va a quedar conectado a los tres relés en las patitas A. O sea, se comparte el negativo, se comparte para los tres relés al mismo tiempo. Cada relé tiene en la entrada A un negativo. Y cada relé tiene el positivo conectado a la patita B. Aquí está. Al mismo tiempo. O sea, le llega el positivo al mismo tiempo. No es como en el circuito serie que tengo que pasar por uno, por pasar otro, sino que todos están recibiendo al mismo tiempo el positivo y todos están recibiendo al mismo tiempo el negativo. Esto es un circuito paralelo. ¿Ya? Entonces, cuando yo cierro el control, tengo un control aquí, que va a ser un switch. Switch. Que puede ser la llave de contacto del vehículo. Yo cierro la llave de contacto y el positivo y el negativo se va a hacer presente al mismo tiempo en los tres elementos. Al mismo tiempo. Eso se llama paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando yo cierre este switch, cerré el contacto, la corriente va a salir de la batería, va a pasar por el switch, va a llegar aquí y va a mirar que tiene tres posibilidades. Entonces, una parte va a pasar por aquí, la otra va a continuar para allá, va a pasar por aquí, y otra porción va a pasar por allá, va a pasar por aquí. Esta corriente va a salir, se va a unir con esta, y esta se va a unir con esta, las dos anteriores se unen con esta, y finalmente a la batería, ¿qué es lo que llega? La suma de las tres corrientes. Te pregunto yo, Miguel, ¿qué pasaría si ese foco o ese relé o ese que está aquí, este componente, se quema? ¿Dejan de funcionar los otros dos? No. No. ¿Por qué? Porque ahora no tengo corriente aquí, pero sí tengo corriente por estos lados. Por lo tanto, en un circuito paralelo, la corriente, llamémosle a esto que este sea la corriente total, la corriente que sale de la batería. Esto se va a transformar en una corriente 1, esto se va a transformar en una corriente 2, y eso se va a transformar en una corriente 3. Bueno, y las tres corrientes se juntan, por acá van a salir la corriente total de vuelta a la batería. Entonces, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Si yo sumo las tres corrientes, 1, 2, 3, finalmente a la batería por el lado positivo van a llegar las tres corrientes. O sea, la que salió, llegó. No es que se pierda, no se pierden, se transforman. ¿De acuerdo a lo que dijimos? La corriente, la energía no se puede destruir, tampoco se puede crear, se puede transformar. Si esto era una resistencia, esto se va a transformar en calor. Se va a calentar. Si esto era un motor de partida, esto ahora se va a transformar en campos magnéticos. Campos magnéticos.
pero la energía se transformó y de vuelta llega la energía a la batería. Obviamente que eso en teoría, en la práctica sabemos que esta energía que se pierde en calor, se pierde, ¿no? Obviamente, y se va perdiendo la energía, por lo tanto la corriente que regresa no es la misma, es menor. Pero eso es un circuito paralelo. Si yo quisiera obtener la resistencia equivalente de este circuito, va a ser igual a 1 dividido en 1, resistencia 1, 1, resistencia 2, 1, resistencia 3. Siempre la resistencia equivalente en un circuito paralelo, y este es un detalle súper importante, siempre la resistencia equivalente en un circuito paralelo es menor que cualquiera de las que ya está en el circuito. Por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera 10, 5 y 3. Si yo aplico esta fórmula, la resistencia equivalente de todo el circuito es menor que la de 3. Por lo tanto, al tener menos resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Tengo más corriente. Porque lo que pasa es que la ley de Ohm dice, se la voy a volver a recordar, que la corriente es igual al voltaje resistencia. Esta fórmula, la fórmula a mí me dice que si sube la corriente es porque sube el voltaje, son directamente proporcionales. La palabra directamente proporcional o inversamente proporcional es una palabra de día domingo. Bueno, como estamos en domingo, pero en el fondo, ¿qué significa? Que cuando una cosa sube, la otra sube. Y inversamente proporcional significa que cuando una cuestión sube, la otra baja. Eso es inverso proporcional. La corriente con el voltaje son directos. Si yo subo el voltaje en un circuito, me va a subir la corriente. O dicho de otra manera, si yo veo que en un circuito me subió la corriente, es porque también me va a subir el voltaje. Son directos, los dos están directos. Pero si tú te das cuenta que en esta ecuación, la corriente es inversa con la resistencia. Está debajo de la línea. Es inversa. ¿Qué significa que sea inversa? Que si yo aumento la resistencia, la corriente va a bajar. Y es lógico. Por lo tanto, a mayor resistencia, menos corriente. A menor resistencia, más corriente. ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando se juntan dos cables. Al juntarse dos cables, la resistencia es mínima, inferior, casi cero. Entonces, si yo tengo una resistencia muy mínima, casi cero, ¿qué pasa con la corriente? Se va al máximo. Al máximo. ¿Por qué? Porque son inversos. Y ahí termino quemando todo el circuito. Mientras más resistencias ponga en paralelo, el circuito, la resistencia equivalente va a ser inferior, por lo tanto la corriente se va a ir arriba. Pasa mucho, ¿sabes con qué pasa mucho? Con los amplificadores. A veces la gente que no sabe, los parlantes vienen en ohm. 8 ohm, 4 ohm, 16 ohm. Entonces, tú te compras un amplificador o un power de amplificación de sonido y atrás dice 4 ohm. Entonces significa que si yo tengo 4 ohm a la salida y tengo parlantes de 4 ohm, tengo dos parlantes de 4 ohm, si yo los conecto en paralelo, la resistencia de ellos va a ser 2 ohm. Entonces significa que la corriente se va a aumentar si los conecto en paralelo. Si yo esos parlantes los enchufo al amplificador, le voy a pedir al amplificador que me mande más corriente. Y el amplificador se va a quemar, porque no está hecho para mandar esa corriente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Para poder colocar un amplificador con parlantes, yo tengo que calcular la resistencia. O bien, las coloco en serie. Si yo tengo dos parlantes de 2 ohm, los pongo en serie, porque entre los dos me hacen 4.
Se lo conecto a la salida del amplificador y el amplificador va a trabajar bien. Pero si yo tengo dos parlantes de 4 ohms y los conecto en paralelo, yo sé que al conectarlo en paralelo la resistencia va a bajar y le voy a pedir al amplificador que me mande corriente porque tengo 2 ohms. Voy a aumentar la corriente del amplificador. ¿Qué va a hacer el amplificador? El pobre amplificador me va a tratar de dar la corriente que yo le estoy pidiendo, pero a costa de su propia vida. ¿Por qué? Porque el circuito amplificador, el aparato, el chip que amplifica, le estoy exigiendo corriente. Y tú sabes que a mayor corriente, mayor potencia. Y si hay mayor potencia, hay mayor intercambio de energía. Por lo tanto, hay mayor calor. Y el calor trae que el circuito al final se destruya. Se va a empezar a calentar el chip, va a empezar a trabajar en caliente, y si no tengo una buena disipación de temperatura, al final voy a terminar matando ese amplificador. Lo mismo pasa, eso, circuito serie y circuito paralelo, son dos detalles que son súper importantes.